Saludamos al senador Miguel Uribe. Senador, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Gustavo. Un saludo especial a usted y a toda la audiencia. Había alguna gente que ayer decía, pero bueno, si las sesiones son televisadas, ¿para qué los camarógrafos, fotógrafos? Yo me imagino que cada senador o cada representante, cada congresista tiene derecho también a hacer su material. ¿Pero por qué se molestaron tanto? ¿Será que pasaron la raya de la privacidad sus camarógrafos? Pero Gustavo, usted está en todo lo correcto. Imagínese usted la torpeza de escándalo que generaron porque los grabaron en un escenario público, transmitido por cadenas nacionales, con múltiples cámaras desde las barras y desde el recinto, pero que además, siempre, sin excepción, hay camarógrafos o tomando fotos o videos de nuestras intervenciones. Pero además, un joven que me está grabando a mí y que en el momento que ellos empiezan de alguna manera, a repostearme, digamos, a intervenir, hace un paneo y graba parte de lo que están diciendo, porque además realmente no fue la intervención de Wilson Arias, que si además si hubiera sido, imagínese la torpeza ponerse bravo por eso, es decir, ¿qué más público que una intervención en el Congreso? Pero además fue porque cuando yo estaba interviniendo empezaron a gritar y el camarógrafo pues hizo lo elemental, ¿no? Grabar qué estaba pasando y se fue. Y en ese momento salen dos senadores, Wilson y Gloria, del Pacto Histórico, a insultar, a agredir, a amenazar, a intimidar a dos jóvenes, y yo salgo rápidamente a decirles que respetaran, que no tenían ningún problema. Le pidieron a la policía que los agarrara. Hágame el favor, unos senadores intimidando a dos jóvenes que estaban haciendo su trabajo, ¿no? Dos comunicadores, dos periodistas, diciéndoles que se tenían que ir. Entonces yo intervengo, le pregunto al coronel si pueden o no estar y me dice que por supuesto. Entonces les pido, mire, váyanse porque aquí ustedes están siendo amenazados, intimidados por estos señores y ahora vuelven. Y bueno, y todo se supone que debía haber pasado. Fue cuando volvimos a entrar, y siguió el debate, cuando Gloria Flores primero volvió a insistir que yo los estaba grabando irregularmente. Vuelvo, repito, qué torpeza, qué absurdo. Pero además después empieza a decir que es que me exige respeto, que cómo es posible, que yo debería respetarlos. Y es ahí donde yo pido la palabra y le digo, primero, explico lo que aquí estoy explicando, que no tiene ningún sentido ese escándalo que hicieron, porque pues es inútil, ¿no? Aquí había de lo que estamos hablando, se cae simplemente, es decir, es una acusación sin fundamento que unos jóvenes nos graben en nuestras intervenciones, no los estaban siguiendo, no fue por fuera del recinto, no fue en su vida privada, es decir, conclusión, es una bobada lo que están diciendo, pero después empieza a decir que es que me exige respeto, y es ahí donde yo les digo, venga, ya no déjense de victimizar, que ustedes son expertos, volver verdugos y victimarios víctimas, ustedes aquí son unos lobos con piel de oveja, que se vienen aquí a victimizar, y que sinvergüenzas, además le digo, y no sea hipócrita, que son ustedes los que piden respeto, pero son ustedes los más groseros, los que no dan garantías, los que intimidan, los que amenazan, y es ahí donde les digo que actúan al estilo, no les digo mafiosos, les digo que actúan al estilo mafioso, y bueno, se me vienen en gavilla, Gustavo, se me viene Gloria Flores, y mientras yo hablo, ahí se ve en el video, se me para al frente a gritarme mientras yo estoy terminando de hablar, y se me vienen 7 u 8 senadores más del Pacto Histórico en gavilla, a intimidarme, a callarme, a gritarme y a insultarme. Y es ahí donde se genera el desorden. Pero no es porque yo no es porque yo hago el desorden, no es porque yo quiero levantar la sesión, ni mucho menos. Es porque se molestan conmigo y vienen con esa actitud, insisto, al peor estilo mafioso, en gavilla, a insultarme. Y ahí se ven algunas imágenes en videos por fuera del Senado, como yo estoy sentado en mi curul y ellos pues a maltratarme mientras yo estaba ahí. Pero senador, entonces, si entiendo bien, generalmente cuando usted va a hacer algún tipo de intervención en el Senado, usted tiene un camarógrafo, como muchos otros colegas, que lo acompañan, que hace parte de su OTL y que va tomando fotografías. O sea, lo de ayer no es una cosa extraña, sino que es frecuente y rutinaria. Espinosa, buenos días. Pues imagínese, el mejor, es decir, ¿qué más importante para un congresista en el caso mío que la comunicación? Si nosotros no grabamos nuestras intervenciones, no las publicamos en nuestras redes, hacemos muchas veces diferente material con lo que nosotros publicamos, denuncias, cada vez que nosotros hacemos algún planteamiento, propuesta, cuando participamos en el debate, pues es fundamental la comunicación, esa herramienta, no, es imposible pensar nuestra actividad sin comunicar lo que hacemos.
Y por supuesto que yo he hecho un esfuerzo siempre por tener un camarógrafo específico que cada vez que yo hablo me graba. Y cuando hay necesidad, no siempre además, cuando hay necesidad, pues graba las intervenciones con las que me responden. Si mientras yo estoy hablando, por ejemplo, empiezan a gritar y a ofenderme, pues evidentemente los graba para mostrar lo que está sucediendo y así sucesivamente. Pero claro que es una cosa regular y no soy el único, como usted también dice, lo hacen todos. Es más, lo hace el mismo Wilson y me parece simpático, ¿no? Él me decía, es que usted me tiene que pedir permiso. Y yo le decía, ¿en serio hay que pedirle permiso en una sesión del Senado que está siendo transmitida públicamente, donde nos graban permanentemente? Y le digo yo, ¿y usted en cambio, cuál es el permiso que pide cuando anda difamando y calumniando a todos? ¿Cuál es el permiso que usted anda pidiendo cuando maltrata del presidente Uribe para abajo? A mí me ha calumniado varias veces, lo he tenido que citar varias veces en la Corte Suprema por calumnia. No, la verdad fue un escándalo absurdo. A mí me da vergüenza pues pensar que por una razón como esta se suspende una sesión cuando estábamos debatiendo diferentes proyectos, pero lo cierto es que esta es la manera en la que actúa el pacto histórico y probablemente se venga una actuación así en este último periodo del año y medio, porque evidentemente fracasaron en su gobierno. Se vienen radicalizando, están obsesionados solamente con el poder y lo único que les queda es tratar de ganar las elecciones porque evidentemente los problemas no los solucionaron ni pudieron cumplir con lo que prometieron. Y, vuelvo y repito, tratan de reescribir la historia. Hágame el favor, los victimarios, los verdugos de este país los quieren volver víctimas. Fue lo que pasó ayer, se victimizaron con un escenario donde fueron ellos los que fueron a maltratar a un par de jóvenes que hubieran podido ser 2 periodistas o reporteros de Caracol o hubieran podido ser 2 jóvenes de cualquier otro congresista. Senador Miguel Uribe, muchas gracias, muy amable. A ustedes, muchísimas gracias y un saludo especial, Gustavo. 6 de la mañana, 11 minutos, esto en el Senado. En la Cámara, pues de lo mismo, el enfrentamiento, la doctora Lina Garrido de Cambio Radical, María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico, el tema de siempre, el agendamiento de la reforma a la salud y la presencia del ministro designado Armando Benedetti en el Congreso. Juan Carlos. Todo comenzó cuando la legisladora del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, le insistió a Lina Garrido en que permitiera la discusión de la reforma a la salud. La congresista de la oposición aseveró que ella no es ni irresponsable, ni perezosa, ni mentirosa y aseguró que no firmará el acta para el agendamiento de la reforma a la salud. También indicó que les tengo frenada su viciada reforma a la salud. María Fernanda, desafortunadamente o afortunadamente para mí, yo no me elegí con las banderas del feminismo como lo hiciste tú, pero qué ni ápice de vergüenza te dio el día de ayer, porque este pañuelo se te cayó cuando le abrazabas y le besabas a Armando Benedetti. En su siguiente intervención, María Fernanda Carrascal le indicó que no era una buena idea caer en la trampa del patriarcado y discutir por temas políticos. Por favor, permítanos debatir la reforma a la salud. Debatan la reforma y nos... Para que se pueda discutir la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara. Todo esto, por supuesto, tiene que ver con esta especie de guerra civil que estamos viendo dentro del gobierno, donde todos pelean con todos. ¿Qué estamos apreciando? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el panorama, Alejandro? Pasa, Gustavo, que cuando se está en el poder, las ambiciones, los intereses, los escándalos y los rabos de paja generan tensiones, generan peleas, y cuando ocurren al mismo tiempo, como está ocurriendo en el gobierno, hay una sensación de anarquía. Lo que estamos viendo son varias peleas o luchas libres en el mismo cuadrilátero. Los petristas pura sangre contra Benedetti, Benedetti contra Laura Sarabia contra Gustavo Bolívar, la vicepresidenta contra Benedetti, contra Laura, Petro y la vicepresidenta también agarrados, el embajador Roy Barreras agarrado con el ministro de Comercio, Gustavo Bolívar peleando con María José Pizarro como 2 candidatos del petrismo, y son peleas donde se sacan a flote pues escándalos de corrupción, puestos, contratos, peleas personales que sin duda están erosionando al gobierno, y donde el presidente, que debería alinearlos o al menos parar esas peleas y esos pulsos de poder, pues no está ejerciendo su liderazgo sobre su equipo. No es gratuito que el presidente Petro le dijo ayer a una entrevista al País América que el ejercicio del poder para él ha sido una infelicidad absoluta y que falló al creer en la gente que lo rodea. Pues todos estos factores, Gustavo, la falta de liderazgo presidencial, los intereses políticos enfrentados, los rabos de paja, las desconfianzas mutuas y por supuesto la lucha de egos explican gran parte de lo que le está pasando al gobierno
en estas batallas intestinas. Estas batallas, ¿qué factura van a pasar? ¿Qué impacto tendrán para el gobierno, Alejandro? Pues tiene impactos de todo tipo, Gustavo, porque hay una sensación de desgobierno. Cuando el primer anillo del poder todos pelean entre todos, pues el problema es más del jefe que de los subalternos y tiene un efecto directo en la gobernabilidad. El presidente necesita a un equipo alineado y concentrado en su agenda de gobierno y lo que vemos son, todo lo contrario, divisiones internas, un Congreso retrechero y crítico y un gobierno sin mucho margen de maniobra política. También tiene un impacto en la ejecución, con tantas peleas y tantos remesones en los altos cargos, sobre todo en los ministerios, pues es imposible tener resultados en la gestión de gobierno. Por estos días, JP Morgan y Morgan Stanley en sus informes sobre Colombia hablaron también del impacto económico en los inversionistas de toda esta inestabilidad política. Y por último, pues tiene un coletazo toda esta situación en la intención del presidente Petro de crear este gran frente amplio político de izquierda de cara a las próximas elecciones, que lo primero que tiene que estar es cohesionado y trabajando hacia la misma dirección. Y por el contrario, lo que estamos viendo son candidatos que se están echando codo y que cada uno tiene su daga debajo de la gabardina.